Buen día, mi nombre es José Pablo González Hernández, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y el día de hoy traemos un tema para la materia de estadística inferencial, el cual consiste en la unidad número 2, estadísticos para describir, explorar y comparar datos, así como información de probabilidad. Esta materia es impartida por el ingeniero Juan Morales. Bien, el día de hoy traemos el primer dato a proporcionarles en unos pequeños conceptos rápidos o definiciones. Por ejemplo, traemos el día de hoy estadísticos que nos indican, por ejemplo, medida de tendencia central, el cual indica que es un valor que se encuentra en el centro de la mitad de un conjunto de datos. También tenemos lo que es la media. La media aritmética o media es un conjunto de datos, es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividirlos a su vez entre el número de datos, en este caso que es igual, lo conocemos como n. Y tenemos pues la fórmula representativa, media igual a sumatoria de datos entre n, que es lo que les comentábamos, el dato total, y nos indica aquí suma de todos los datos entre número de datos. Tenemos la mediana, que es un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio, cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud, creciente o decreciente, dependiendo. La moda es, de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una serie de 10 datos y 4 se repiten y los demás ya es menor a 4 números, pues significa que la moda en este caso sería el número 4. En este caso, el número que se represente en esas 4 ocasiones. Mitad, dice aquí mitad de rango. Es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad, entre la puntuación más alta y la más baja. Es el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, el primer ejercicio con respecto a estos datos. Les vamos a mostrar, por ejemplo, el ejercicio número 6 que indica pruebas de asientos de seguridad para niños de National Highway Traffic Safety Administration. Realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se concluyen los resultados de esas pruebas con las medidas expresadas en unidades estándar de lesiones de cabeza X, que significa por las siglas en inglés Head Injury Condition. Según los requisitos de seguridad, la medida debe de ser de 1000 hits y nos preguntan aquí, los resultados sugieren que todos los asientos de seguridad para niños cumplen con el requisito especificado. Bien, vamos a primeramente hacer la prueba. Si te fijan ustedes, aquí ya tenemos aquí un cálculo realizado previamente por medio del aplicativo Minitab mediante la siguiente forma. Tenemos aquí los datos ingresados, inclusive aquí está la muestra. Aquí tenemos la muestra, nuestra base es de un total de 6. Aquí ya tenemos la media, el error estándar, el mínimo, el primer cuartil, mediana, máximo. Bien, vamos a representar estos datos directamente por medio del aplicativo. Nos vamos a ir directamente al aplicativo. Tenemos, por ejemplo, estadísticos, mostrar estadísticos. Nos regresamos, estadísticos, mostrar estadísticos. Bien. Aquí vamos a proporcionar los datos de nuestros asientos. Aquí tenemos los datos. Son los 6 datos que nos proporciona el ejercicio y los vamos a calcular. Bien. Aquí tenemos los diferentes datos que podemos representar en lo que es la tablita, ya sea la varianza, la variación estándar, la moda, el rango, etcétera, los cuartiles, dependiendo de la información que se vaya a requerir, la información que vamos a representar. Por lo pronto, vamos a visualizar nosotros los siguientes para poder nosotros proporcionar la respuesta al inciso. Aquí nos están preguntando, los resultados sugieren que todos los asientos para niños cumplen con el requisito especificado. Entonces lo que vamos a hacer es esto, vamos a visualizar los datos iniciales. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestra media, es de 704 y lo que es la varianza de 749, si no les veo. Entonces,
Si se fijan los datos, aquí está la mediana, 631. Aquí el problema nos indica que debe de ser menor. Los requisitos de la medida debe ser menor a 1000. Y si ustedes se fijan, estamos por debajo de esa cantidad. Si se fijan, aquí tenemos la media de 704. Significa que, de acuerdo a lo que nos pregunta el problema, es de acuerdo a las medidas dadas, sí se cumplen con los requisitos especificados, de acuerdo a esta información. Aquí tenemos, si en dado caso no queda claro, aquí tenemos, por ejemplo, un resumen de esa información. Vamos a calcularlo directamente aquí con ayuda de Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a ir a resumen de tabla. Vamos a seleccionar los mismos datos de asientos y pues aquí les vamos a dejar un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí tenemos la información. De igual manera, si en dado caso no estamos un poquito adentrados con respecto a la lectura de una tabla de este tipo, en la cual pues sí se nos haga un poco confuso, y si somos un poquito más visuales, pues aquí nos podemos dar cuenta de, si ustedes pueden observar, el número más alto está en un rango de 600, de acuerdo a lo que es la campana. Entonces significa que pues sí, está por debajo de la cantidad de 1000. Entonces significa que pues sí, prácticamente la mayoría cumple con el requisito que está solicitando la información del problema. Bien, de igual forma aquí tenemos los datos. Aquí tenemos la media y tenemos lo que es la varianza. Principalmente la media, que es la que nos da el indicador de que estamos por debajo de la cantidad que nos están solicitando, que sea de 1000. Bien, ahora vamos a pasarnos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos indica lo siguiente: costos de choques de automóviles. El Institute of Highway Safety realizó pruebas de choques de automóviles nuevos que viajaban a 6000 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Entonces, aquí nos están indicando, hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. Ojo, aquí nos están indicando las medidas de tendencia central, que fueron las que vimos al inicio en los conceptos. Bien, aquí igual forma, aquí los estamos representando, pero de igual manera los vamos a ejemplificar por medio de la ayuda de Minitab. Aquí tenemos ya los costos, son 5 datos, los cuales vamos a ejemplificar. Con ayuda de estadístico, mostrar estadístico, vamos a seleccionar costos. De igual manera vamos a dejar ya los datos previstos previamente seleccionados para la muestra. Y como ustedes se pueden dar cuenta, aquí lo que nos indica el problema es esto: hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. Por ejemplo, vamos a visualizar la media, la tenemos en 641, bueno, 64.12 el costo. Por ejemplo, vamos a ver la varianza, 37.12. Tenemos, por ejemplo, la mediana, 63.74, principalmente mediana y media. Fíjense en cómo se encuentra lo que es el dato. No vemos mucha diferencia con respecto a que se disparara, por ejemplo, la información. Entonces esto nos ayuda a indicarle al planteamiento del problema de que no hay tanta diferencia, porque si ustedes se fijan, aquí no hay mucha diferencia entre los datos que nos proporciona la media y la mediana. Si en dado caso aquí tuviéramos, no sé, por ejemplo, 1000, por decir así, ¿no? Y aquí tuviéramos una cantidad de 600, 700, entonces ahí sí ya tendríamos que estar visualizando qué es lo que está generando que se genere esa diferencia. Bien, ahora nos vamos a pasar directamente a el siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio de años para obtener el título de licenciatura. Dice aquí: a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del US National Center for Education Statistics. En base a los resultados, parece que es común obtener la licenciatura en 4 años. Vamos a calcularlo. Nos vamos a ir aquí directamente a los datos. Aquí tenemos ya los datos previamente guardados. Si se fijan, aquí tenemos 4, 4, 4, 4, 4.5, 4.5, 6, 9, 13 y 15. Vamos a hacer el cálculo con ayuda de estadística básica. Mostrar estadísticos. Seleccionamos años. Los estadísticos que vamos a dejar van a ser los mismos. Y nos vamos a dar a calcular. Si ustedes se fijan, aquí es bien importante ver algo.
como les comentaba, si no estamos un poquito empapados de cómo hacer la lectura de esta tabla, por ejemplo, aquí ustedes podrían decir, no, pues mira, aquí la media me está diciendo que la media es de 6.5 años. Acá tenemos, por ejemplo, que el mínimo es de 4, tenemos que la mediana es de 4.5 y tenemos que el primer cuartil se encuentra en lo que es el 4. Entonces, así como que ustedes se quedarían un poquito pensando de que, pues, bueno, con cuál dato voy a confiar más de los de la medida de tendencia central, ya sea la media o la mediana. Si se fijan aquí, sí tenemos un poquito de diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cálculo con una tabla de resumen. Vamos a usar resumen gráfico y vamos a seleccionar años. Con, en este caso, un nivel de confianza de 95. Y si somos un poquito más gráficos, la gráfica nos ayuda a darnos ese panorama que necesitamos. Aquí, como podemos ver, está directamente claro de que sí, efectivamente, es en 4 años el rango de años en el cual se termina la licenciatura. Bien, a pesar de que aquí tenemos, como ustedes pueden ver, los mismos, datos que tenemos en la tablita, pero hay algo bien importante. Aquí ahí está el valor de P. Este pequeño dato nos indica que, pues, si se fijan, está en 005, que es el rango en el cual se indica que si es igual o mayor, es correcto lo que es la información de que estamos buscando, en este caso el número 4, como información de referencia, ¿no? De 4 años para estudiar la licenciatura. Entonces aquí, si ustedes se fijan, no hay confusión, no tenemos por qué dudar. Bien, ahora nos vamos a pasar. Aquí está, por ejemplo, nuevamente aquí el resumen, ejemplificado en la representación de la diapositiva. Ejercicio número 4. Medidas de tendencia central. Dice emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se listan a continuación se están representadas en toneladas por año, expresadas como equivalentes a CO2, puesto que los valores pertenecen a una muestra aleatoria simple obtenida del conjunto de datos 16 del apéndice B. Se trata de valores de una muestra aleatoria simple de automóviles que están en circulación. Nos preguntan en este caso que si están en circulación y el por qué, ¿no? Entonces aquí tenemos ya también los estadísticos y vamos a hacer el cálculo directamente. Vamos a ver, tenemos descriptivos de CO2. Bien, tenemos, vamos a ver, aquí están nuestras muestras, si se fijan, son 8 muestras. Estos son las muestras, los datos aleatorios que se fueron seleccionados. Vamos a ver cómo se ven representados en una tabla estadística. Aquí tenemos la media de 7.6, tenemos la mediana de 7.3 y tenemos también el primer cuartil en 7.1. El mínimo pues es de 6.5 y de acuerdo aquí a los datos, pues sí, efectivamente es de 6.5 el mínimo. Bien, nos están preguntando, ¿se trata de valores de una muestra aleatoria simple de automóviles que están en circulación? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los datos cuentan con la misma probabilidad de ser seleccionados. Recordemos que precisamente eso es una de las finalidades de los conceptos de estadística, de las medidas de tendencia central, es de que si yo tengo una muestra de 5, 6, 7 datos, al momento de que yo voy a realizar una selección o una verificación al azar, pues van a tener la misma probabilidad, a menos que haya un factor que pues indique lo contrario, ¿no? En esta ocasión, pues sí lo hay. Bien, tenemos el ejercicio número 5, temperaturas corporales. Utiliza las temperaturas corporales de 12 am del día 2, incluidas en el conjunto de datos 2 del apéndice B. Los resultados apoyan o contradicen la creencia común de que las temperaturas media corporal es de 98.6 Fahrenheit. Vamos a visualizarlo. Aquí tenemos el estadístico ya calculado, pero vamos a verificarlo directamente aquí. Ok, aquí tenemos una muestra de alrededor de 105 temperaturas. Vamos a calcular cómo se reflejan. Vamos a ver la tablita, día 2, estadísticos, vamos a dejar los mismos, en este caso donde se pueda visualizar la media, la varianza, inclusive la moda también. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos la media, 97.2, varianza 92.2,
219. Ojo con esto. El primer cuartil está en 97.8 y la mediana está en 98.4. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos dice, los resultados apoyan o contradicen la creencia común de que la temperatura media corporal es de 98.6. ¿Qué nos indica la media? 97.269. Entonces, ¿qué significa eso? Que la contradicen, porque de acuerdo a los cálculos, la media es 97.269. ¿Correcto? Ese es básicamente aquí por medio de esta herramienta, pues podemos tener claro la respuesta para la pregunta. Porque ya nos están inclusive aquí dando un dato, ¿no? 98.6. Bien, ahora nos vamos al tema de medidas de variación. Tenemos, por ejemplo, los conceptos de rango. Consiste en la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo dentro de un conjunto de datos. Se presenta de la siguiente forma. Rango igual a valor máximo menos valor mínimo. Desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada con la letra S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Bien importante, ahorita vamos a visualizar eso. Este tipo de variación es la más utilizada en estadística. Se representa por la siguiente fórmula. Desviación estándar igual a la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de la media entre n-1. Entonces la muestra menos 1. Varianza es un conjunto de valores de una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Lo anterior se representa de la siguiente forma. Aquí tenemos desviación estándar cuadrado, el cuadrado de la desviación estándar, S. Bien, vamos al primer ejercicio. Dice aquí: pruebas de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de estas pruebas con las medidas expresadas en unidades estándar en lesiones de cabeza HITS, por las siglas en inglés Hit, Hearing Condition. Según los requisitos de seguridad, la medida debe de ser menor de 1000 hits. ¿Existe gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños? Vamos a ver, vamos a verificar esa información. Dice aquí, nos vamos a regresar aquí a los estadísticos y vamos a ver precisamente ese detalle, ¿no? A ver, hace rato no pusimos atención directamente a la desviación estándar, que es la medida que nos va a dar esa información. Bien, tenemos aquí la media. La desviación estándar es de 273 y aquí nos indica que debe de ser menor de 1000. Entonces sí, estamos totalmente en lo correcto. La respuesta es de acuerdo a las medidas dadas, sí. Desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar nos da lo que es el dato de qué tan alejado estamos de la media. Aquí la media pues la tenemos en 704, por lo tanto pues sí, está bien. En la información sí cumple. Bien, nos vamos a pasar directamente a medidas de variación. Ejercicio 2, calificaciones FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito FICO de una muestra de teoría simple. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada es de 678. Con base a estos resultados, una calificación FICO de 500 es inusual. Vamos a validarlo, vamos a ver los datos de los créditos que tenemos para trabajar. Bien, vamos a ver. Bien, aquí tenemos los datos de crédito fijo. Tenemos una muestra de 12 calificaciones. Aquí están. Entonces vamos a ver la información que nos proporciona Minitab para poder hacer la visualización de la información. Vamos a ver, tenemos mediana, división estándar, sí. Ok, vamos a checarlo. Nos preguntan, ¿una calificación FICO de 500 es inusual? Bien, tenemos la media de 760. Tenemos la mediana de 766. Mínimo de 664. Y la desviación estándar de 58.3. Bien.
Aquí tenemos que sí es inusual, de acuerdo a lo que es la información que nos está proporcionando. ¿Por qué? Porque existe una baja variación de este tipo de calificaciones. Si se fijan, las calificaciones que nosotros tenemos aquí, al momento de que las visualizamos, se nota totalmente, pero gracias al resumen que aquí tenemos, si se fijan, no tenemos mucha variación. Miren, 700, 766, la media también nos está cerca de, de esa información. Y el mínimo, si ustedes se fijan aquí, el mínimo, hasta el mínimo nos está indicando que es de 600. Entonces, pues sí, entonces sí es inusual si en dado caso tenemos una calificación de esta cantidad. Medidas de variación, ejercicio 3, emisiones de automóviles científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se enlistan a continuación están en toneladas por año, expresadas con equivalente a CO2. Tenemos el valor de 9.3 toneladas es inusual. Vamos a verlo. Nuevamente nos pasamos directamente a los datos. De hecho aquí los tenemos ya. Tenemos la media de 7,600. El mínimo es de 6,500. La mediana es de 7,7300. Y nos están pidiendo que si es inusual el valor de 9.3. Vamos a ver aquí. Tenemos el máximo 9.3. Entonces no es inusual porque dentro de las variaciones que tenemos, pues es una de las más altas, como dentro de la muestra. Por lo tanto no es inusual, porque la tenemos. Es por eso que no podemos darle como una respuesta positiva a la pregunta. Medidas de variación. Ejercicio 4. Tornillos de máquina. Dice, utilice las longitudes de los tornillos de máquina incluidos en el conjunto de datos de 19 del apéndice B. Obtenga el rango, la variancia y la desviación estándar. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra muestra. Aquí tenemos nuestra muestra ya previamente proporcionada, son 50 datos. Y vamos a realizar el cálculo. Desviación estándar. Nos están pidiendo varianza y rango. Varianza y rango. Bien. Entonces aquí tenemos ya los datos calculados. Desviación estándar, varianza y el rango. Bien. Aquí es donde nosotros podemos ver la información. Vamos a ver, 746, sí, 746, el rango. 4600, 4600. La moda es de 5. Ese es el dato que más se repite. Bien, entonces aquí ya tenemos representados los datos que nos están solicitando. Como ustedes pueden observar, la desviación estándar la tenemos en 1232. El mínimo es de 722. Y lo que es el primer cuartil lo tenemos en 737. Aquí nosotros podemos visualizar las longitudes de las máquinas de acuerdo a las estadísticas que nos están proporcionando, rango, variancia y desviación estándar. Es una manera totalmente práctica para poder representar esta información, lo que es mediante estadística básica, muestra de estadísticos descriptivos. Tenemos una clara descripción de los datos. La media, tenemos aquí que los datos, pues sí, está dentro de ese rango, no hay mucha variación. 700, el mínimo igual, 700, primer cuartil en 700 y el máximo en 700. Entonces, si ustedes aquí, este tipo de medidas de tendencia nos dan esa muestra, ¿no? De que no hay tanta variación ahorita de acuerdo a esta muestra, porque precisamente este es el tema, ¿no? Qué tanto están variando los datos. Bien, medidas de posición relativa y gráfica de caja. Este es el siguiente tema que vamos a puntualizar. Y aquí tenemos puntuación Z o valor de estandarizado. Es el número de desviaciones estándar que un valor se encuentra por encima o por debajo de la media. Esta es la fórmula en la cual se calcula. Perceptiles son medidas de ubicación que se detectan con P1, P2 hasta el P99, por ejemplo, las cuales dividen un conjunto de datos a 100 grupos de aproximadamente 1% de los valores de cada grupo. Cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3, dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales
con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. A continuación se anexan explicación de cada uno de ellos por separado. Cuartil 1 separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. O sea que significa que vamos del 1 al 25%. En este caso el primer cuarto, ¿no? Al 1,25. Segundo cuartil igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Y cuartil 3 separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Bien. Medidas de posición y también caja. Tenemos resumen de 5 números. Un conjunto de datos consiste en un valor mínimo, primer cuartil, la mediana, el segundo cuartil, tercer cuartil y el valor máximo. Si ustedes se fijan, estos valores ya los vimos previamente. Gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes. Es un gráfico de conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Bien, puntuación Z del nombre. Aquí tenemos el primer ejercicio. El hombre más alto del mundo, Bao Shun, es el hombre más alto del mundo con una estatura del 92.95 pulgadas, 7 pies, 8.95 pulgadas. La media de la estatura de los hombres es de 69.6, con una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Aquí nos están indicando la diferencia que hay entre la estatura de Bao y la media de estatura de los hombres es de... Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo que es una pequeña resta nada más. Tenemos 92.95, que es la medida de Bao, menos 69.6 igual a 23.35. Esa es la diferencia. Vamos a corroborarlo. Tenemos 92.95 menos 69.6 igual 23.35 pulgadas. Esa es la diferencia de la estatura con respecto a la media. Bien, ahora nos indican cuántas desviaciones estándar corresponde a la diferencia obtenida en el inciso A. Bien, esta información que tenemos la dividimos entre en la desviación estándar que tenemos, que es 2.8, entre 2.8, y nos da 8.33. O sea que prácticamente tenemos 8 desviaciones, las cuales es lo que nos está dando como diferencia entre la medida de Bao. Ahora nos indican, convierte la estatura de Bao en una puntuación Z. Para eso vamos a utilizar la fórmula proporcionada previamente. Z es igual a el dato menos la media sobre la desviación estándar. Y tenemos aquí entonces la fórmula aplicada. Tenemos 92.95 menos 69.6 entre 2.8. Y tenemos el dato. A ver, aquí. Así, nos faltó un pequeño detalle. 92.95 menos 69.6. Ok. Entre 2.8. Bien. Nos da 9.41. A ver, vamos a ver. Ya. 92.95 menos 69.6. Entre 2.8. Ahora sí. Listo. 8.33. Bueno, ya redondeado, 34. Esa es la puntuación Z por arriba de la media. Bien, nos pasamos directamente al otro ejercicio. Puntuación Z también, de estaturas de mujeres en la milicia. El ejército estadounidense establece como requisito que las mujeres que deseen incorporarse a sus filas tengan una estatura entre 58 y 80 pulgadas. La media de la estatura de las mujeres es de 63.6 pulgadas, con una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Calcula la puntuación Z correspondiente a la estatura mínima requerida y la puntuación Z correspondiente a la estatura máxima requerida. Determine si las estaturas mínima y máxima son inusuales. Vamos a visualizarlo. Vamos a hacer el cálculo. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos la fórmula y aquí tenemos el cálculo previo. Tenemos la estatura mínima, es de 58.
menos 63.6, que es el dato de la media. Ok, aquí tenemos el dato ya, entre 2.5. Y ese es el dato, 2.24. A ver, vamos a ver nuevamente. 58. Bueno, 58 menos 63.6 entre 2.5. 2.24. A ver, que nos estamos aquí. Pues sí, debe de darnos 2.24. Ese es el número Z menor por debajo. Y ahora vamos a ver el otro. Es 80 menos 63.6 entre 2.5. 6.5, sí, es correcto. Este es el valor por encima. Este es el máximo, el valor máximo. Aquí creo que lo que hicimos fue nada más colocar las restas, pero no poner el... No colocamos el resultado de la división. 58 menos 63.6 entre 2.5. Sí. Sí, aquí es un tema de calculadora nada más. Porque no nos puede dar positivo si tenemos un valor restando mayor. Entonces es 58 menos, inclusive vamos a hacer algo más. 58 58 menos, ahora sí, 63.6. Ajá, sí, negativo. Ajá, correcto. Entre 2.5. Sí. Nos debe dar 2.4. Sí, este es el mínimo. El punto mínimo. Aquí solamente estos fueron datos de calculadora. Entonces 2.24 es el Z mínimo y 6 es el Z máximo por encima de la media. Entonces nos preguntan aquí, determine si las estaturas mínima o máxima son inusuales. Entonces si nosotros tenemos 63.6 menos 2.2, entonces la mínima no es inusual. Y si tenemos 63.3 y la máxima es de 6, o sea, no llega ni a 70, la máxima tampoco es inusual porque no estamos, o sea, no estamos pues rebasando la cantidad que nos está proporcionando bueno, a menos de que tomáramos el punto Z como referencia, o sea, arriba de no mayor a 70, entonces ahí sí sería inusual. De igual forma acá el dato mínimo. Si en dado caso tomamos el punto Z como referencia de máximo y mínimo, entonces estamos por encima de los datos, ahí sí sería inusual. Si lo tomamos como datos de referencia. Bien, vámonos ahora con un ejercicio de caja. Gráficos de caja para voltajes. Utilice la misma escala para construir las gráficas de caja para los voltajes de una casa y los voltajes generados de conjunto de datos de 13 apéndice B. Utilice las gráficas de caja para comparar datos de la siguiente ejercicio. Entonces vamos a visualizarlo. Aquí tenemos los voltajes ya. Bien, aquí tenemos el ejercicio. Si te fijan, tenemos por medio de un generador, casa, dispositivo. Entonces vamos a hacer una gráfica de caja. Como tiene dos valores, vamos a usar dos valores para Y. Le damos OK y vamos a seleccionar valores de casa y de generador. La etiqueta que vamos a utilizar: comparativo de volts de casa versus generación por día. Y en escala no le vamos a mover a nada. Nuestros datos, pues igual aquí no vamos a mover a nada. Bien, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos bien marcado los datos de cada uno de los valores, tal como se muestra aquí. Se fijan, todos los datos están dentro de rango, no tenemos algún dato fuera.
que esté volando. De hecho, aquí vamos a regresarnos. Este dato que les menciono. Rango, cuartil. Sí, está bien. Caja, símbolos de valores atípicos, correcto. Sí, los valores que estén fuera de rango. Aquí ya los tenemos. No hay ninguno que esté fuera de rango, pero lo que sí ustedes pueden observar es que son más altos los valores de un generador y son un poquito más constantes. Porque si se fijan, aquí está un poquito ladeado el valor y está un poquito disperso, y esos son más constantes. Los de un generador, pues sí, por ende son más constantes y son más altos. Eso es lo que nos puede mostrar aquí la gráfica de caja. Bien, nos pasamos ahora bien a probabilidad. En probabilidad tenemos lo siguiente. Evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Evento simple es el resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes. Espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. P, A, o sea, probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Bien, tenemos tres formas para calcular la probabilidad de un evento. Por ejemplo, aproximación de probabilidad de frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. En base a estos resultados reales, P, probabilidad de A, se estima que es de la siguiente forma. Probabilidad de A igual a número de veces que ocurrió A entre número de veces que se repitió el procedimiento. Bien, vamos al primer ejercicio. Género de los hijos. Remítase hacia la lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Veas ejemplo 7. Calcule la probabilidad de cada evento. Bien, como ustedes pueden ver, aquí tenemos primer hijo, segundo y tercer hijo, y aquí tenemos las combinaciones posibles de acuerdo a los 3 eventos. A, que haya exactamente una niña. Bien, aquí gráficamente ya lo podemos ver. Aquí hay uno y aquí hay otro. Pero ya calculado va de la siguiente forma. Probabilidad del evento A, que en este caso es la niña, 3 sobre 8. ¿Por qué 3? Porque son 3 veces en las cuales se presenta el evento. ¿Por qué 8? Porque son el total de resultados. Nos da un total de 3.75. Ya si lo queremos representar en porcentajes, 37.5. A ver, vamos a corroborar. Tenemos 3 entre 8 por 100. Bien, 37.5. Ese sería el porcentaje generado para este primer inciso. Que haya exactamente 2 niñas. Bien, aquí tenemos el primer evento. 2 niñas. 2 niñas y 2 niñas. También tenemos 3, entonces prácticamente tenemos el evento B. 3 sobre 8, que es el total de resultados, nos da 3.75%, 37.5 es el porcentaje de probabilidad. Y en este caso el siguiente inciso, que todos sean niñas. Vamos a ver, pues nada más tenemos 1. Por lo tanto es 1 sobre 8, el total de resultados, 1.25%, 12.5%. Bien. Segundo ejercicio, prueba de bolígrafo. Remítase a los datos muestrales de la tabla 4.1 que se incluyen en el problema del capítulo. A. ¿Cuántas respuestas se resumen en la tabla? Tenemos aquí positivos, 15 que no mintió y si mintió, 42. Negativos, no mintió, 32. Si mintió, 9. Bien, entonces tenemos 15 más 42 más 32 más 9. Tenemos un total de 98 respuestas. ¿Cuántas veces el polígrafo dio un resultado de prueba negativo? Aquí está, 32 más 9. 32 más 9. 41 veces. Si se elige al azar una respuesta, calcule la probabilidad de obtener un resultado de prueba negativo. Expresa la respuesta como una fracción. Bien, entonces vamos a ver. Si tenemos 41 veces en las cuales es negativo sobre el total, esa sería nuestra fracción. 41 entre 98. Utilice el método de redondeo descrito en esta sección para expresar la respuesta del inciso C. Bien, entonces lo que vamos a hacer es
que vamos a seleccionar 41 entre 98, y si lo ponemos en decimales tenemos 0.4183, por lo tanto se queda en 0. Y redondeando el 8 a 42. Siguiente ejercicio, tenemos pena de muerte en los últimos 30 años. 795 hombres y 10 mujeres sentenciados en pena de muerte en Estados Unidos fueron ejecutados según la Associated Press. Si se elige al azar una ejecución, calcula la probabilidad de que la persona sea mujer. Aquí tenemos el cálculo realizado. Tenemos probabilidad del evento A, 10, que son las 10 mujeres, entre 805. ¿De dónde sale este dato? Bien, tenemos 10 mujeres. Y tenemos 795 hombres, más 795. Ese es el total de nuestra muestra, 805. Entonces, por eso el dato. Ahora bien, tenemos entonces 10 entre 805, que es el total de nuestra muestra. Nos da en un total de 0.0124. Si lo multiplicamos a porcentaje, nos da 1.24. Ese sería el porcentaje, o esa sería la probabilidad de que sea mujer. Ahora nos preguntan, ¿es inusual que se ejecute a mujeres? Pues sí, de acuerdo a esta muestra sí es inusual, ya que el número mismo que nos están dando, que son nada más 10 mujeres, es un resultado, es menor al 0.5%, que es más que nada la cantidad de información, o en este caso de porcentaje de datos que nos están proporcionando, que es el mínimo. Bien, ¿cómo podría explicarse la discrepancia? Se explica debido a la cantidad, más que nada la cantidad de personas, que son 10 nada más. Básicamente es la cantidad de mujeres que son, como son 10, pues por ende va a ser muy bajo el porcentaje. Bien, ejercicio 4, genética. Color de los ojos. Ambos progenitores tienen un genotipo azul café, que consiste en el par de alelos que determinan el color de los ojos, y cada uno de los padres constituye con un alelo a su hijo. Suponga que si el hijo tiene al menos un alelo café, este color dominará y los ojos serán cafés. La determinación real del color de ojos en un tanto es complicado. A. Elabora una lista de los posibles resultados diferentes. Suponga que estos resultados son igualmente probables. Entonces, pues aquí tenemos, de acuerdo a una pequeña lista, café puede ser un evento café, en otro evento café azul, en otro azul café y en otro azul azul. Dice aquí en inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que un hijo de estos padres tenga el genotipo azul azul? De acuerdo a esta pequeña lista tenemos pues un evento de las 4 ocasiones, por lo tanto pues quedaría como 1 entre 4, nos da 0.25%, 25%. ¿Cuál es la probabilidad de que el hijo tenga ojos cafés? Bien, en este caso tenemos un evento también, igual 1 sobre 4, 0.25%, 25%. Bien, en este caso de igual forma, aquí vamos a visualizar que pues esa es la tendencia, ¿no? del cálculo. El cálculo del genotipo que proporciona el padre. La cantidad de porcentaje a definir. Bien, aquí tenemos ahora probabilidad, regla de la suma. Notación, regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Tenemos aquí los significados de esta denotación. Dice probabilidad de A o B, o probabilidad de A u B. Es en un solo ensayo, ocurre el evento A u ocurre el evento B, o ambos ocurren. Probabilidad de A denota la probabilidad de A que ocurra, y probabilidad de B denota la probabilidad de que B ocurra. Probabilidad de A y B, o probabilidad de A, en este caso es una U al revés, B, denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Probabilidad de la regla de la suma. Dice, regla intuitiva de la suma. Para obtener P de probabilidad de A o B, calcule la suma de los números de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en el que puede ocurrir el evento B, sumado de tal manera de que cada resultado cuente solamente una vez. Probabilidad de A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos
o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden incluir al mismo tiempo, ¿no? O sea, no se pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan, o sea, no se enciman, pues uno y otro, o no concuerdan. Entonces aquí dice probabilidad de A o B es igual a P más, probabilidad de A más probabilidad de B. Dice aquí, el complemento de un evento A, denotado como A, en este caso una línea arriba, consiste en todos los resultados los cuales del evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Regla de la suma para eventos complementarios disjuntos. Probabilidad de A, y A vamos a decirlo prima por decirlo así, es igual a probabilidad de A más probabilidad de A prima igual a 1. Y aquí tenemos la gráfica de que efectivamente pues no ocurre porque no son totalmente disjuntos y por lo tanto es igual a 1. Bien, tenemos aquí el siguiente ejercicio. Regla de la suma. Al realizar los resultados de una prueba realizada con la técnica de selección de género Microsoft, desarrollada por el Genetics EUF Institute, un investigador desea comparar los resultados con los obtenidos por medio del lanzamiento de una moneda. Considere probabilidad de N o C, que es la probabilidad de obtener una niña o una cara en un lanzamiento de la moneda. Explique por qué no es posible aplicar la regla de la suma en probabilidad de N o C. Aquí ya tenemos una respuesta previamente señalada. La razón es debido a que no son eventos excluyentes, lo que significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo. O sea, yo no puedo tener la probabilidad de que tener una niña y al mismo tiempo pues una cara, porque los eventos manejan diferentes tiempos para poderse ejecutar. Esa es la razón principal. Bien, ejercicio 2, prueba de bolígrafo. Si se elige al azar uno de los sujetos de prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba positivo o que no haya mentido. Si ustedes recuerdan esta tablita, pues ya la habíamos visualizado previamente. Aquí tenemos las pruebas de positivo, no mintió, sí mintió. Pero este es falso positivo, este es verdadero positivo. Resultados de prueba negativo, tenemos 32 y 9, pero estos 32 son verdadero negativo y estos son falso negativo. Bien, de acuerdo a esta tablita nos están pidiendo resultado de prueba positivo o que no haya mentido. Bien, positivo. ¿Cuántos tenemos positivos? Pues tenemos 15 más 42. Estos son los positivos. Más 15 más 32. 15 más 32, ¿por qué? Porque son los que no mintieron. Aquí nos están indicando que no haya mentido. Menos 32. ¿Por qué 32? Porque esa es la cantidad de negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como estamos tomando esta sumatoria, pues tenemos que quitarla. Esto es sobre el total de la muestra, que es 98. Nos proporciona entonces, esta sumatoria nos da 57. Esta otra sumatoria nos da 47 y nuestra resta 32. A ver, vamos a corroborarlo, no voy a hacer las malas. Tenemos 15 más 42. Sí, 57. Y tenemos 15 más 32. Sí, 47. Bien, más 57 menos 32, 72. A ver, 57 más 47 menos 32, 72. Entre 98. Nos da un total de 60 y de punto 73. Bien, vamos a corregirlo porque debe de corregirse este detalle. Vamos a corregirlo. Aquí estamos. Hay que corregirlo. No es 62, es 72. Ahora sí. Tenemos 0.7346. 46. Y pues al ponerlo a 100,
nos da 73.46. Bien, ese sería el resultado del cálculo de este ejercicio. Ahora nos pasamos a probabilidad de la regla de la suma, ejercicio 3. Aquí tenemos negativas encuestas. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo elegido haya respondido o que pertenezca a un grupo de edad de 18 a 21 años? Bien, aquí vamos a hacer lo que es el cálculo. Tenemos aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos pues 6 eventos aquí de edad, y tenemos aquí pues respondió y no respondió. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el evento A. En este caso el evento A es respondió. Tenemos esta sumatoria que nos da 1049, y tenemos el evento B. El evento B es esta, porque este es el grupo en el cual nos están pidiendo 18 a 21 años. Tenemos que son 84. A esto le vamos a restar la cantidad de personas, en este caso serían 73, que son las que sí nos respondieron, para poder pues sacarlas en el momento de que hagamos el cálculo. Estas son las que se van a excluir porque son las personas que nos respondieron y pertenecen al grupo, ¿ok? Esas son las que se traslapan. Entonces, al momento de que hacemos nuestro cálculo, lo vamos a dividir entre 1205. Esta cantidad nos da 0.87966. Al momento de que lo pasemos a porcentaje, nos da 0.87, ya redondeado, 97. Si ustedes se fijan, el porcentaje sí es coherente. ¿Por qué razón? Porque nos están diciendo, calcula la probabilidad de que el individuo elegido haya respondido o pertenezca al grupo de edad de 18 a 21. Si ustedes se fijan, la cantidad de personas que respondieron es bastante alta, 1049. Entonces, pues al momento de que al azar seleccionemos versus lo que no respondieron o que pertenecen a otras edades, en este caso, ya siendo específicos al evento de la edad, porque es el evento B, entonces si ustedes se fijan es muy alta la probabilidad de que nos salga persona que sí respondió. Es por eso que el porcentaje es coherente, 87.97. Bien, ahora nos pasamos a probabilidad, regla de la suma, ejercicio número 4. Tenemos aquí prueba para el consumo de marihuana. Dice cuántos sujetos están incluidos en el estudio. Aquí tenemos la tablita. Tenemos a 300. ¿Por qué razón? Porque tenemos pues 24 no consume, y si consume 119, y prueba negativa 154, y 3 que sí consumen. ¿Cuántos sujetos no consumían marihuana? 178, porque al momento de que hacemos la suma tenemos 154 más 24, 178, porque están en el rango de no consume. ¿Y cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? Bien, vamos a hacer el cálculo. Tenemos 154 más 3, ¿por qué? Porque están dentro del rango negativo, más 24 menos 100, más 10, 119, porque estos están en el rango positivo. Los vamos a quitar. Menos 154, que son nuestras respuestas negativas. Entre el total de la muestra, 300, tenemos 157 más 143, menos 154 entre 300. Tenemos un total de 1146 entre 300, nos da un total de 0.4867 por 100, 48.67%. Esa es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no haya consumido marihuana. Si ustedes se fijan, el número es coherente por la cantidad que tenemos. Tenemos 178. Bien. Ahora nos vamos a pasar directamente a lo que es probabilidad. Regla de la multiplicación. Notación de la regla de la multiplicación. Probabilidad de A y B igual a probabilidad de un evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Probabilidad de A y B igual a probabilidad por probabilidad de B. La regla para el cálculo de probabilidad de A y B se denomina regla de multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si es el resultado del primer evento A afecta de alguna forma a la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia de A. Notación para la probabilidad condicional. La probabilidad de B sobre A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B sobre A como B dado A, o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta al otro, la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes.
Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Por esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea causal del otro. O sea, es muy diferente que la causa a la afectación. Aquí tenemos un diagrama sencillo, regla formal de la multiplicación, probabilidad de A y B igual a A por probabilidad de B dado A, y regla intuitiva de la multiplicación. Regla de multiplicación dice aquí que si A y B son independientes, si la respuesta es sí, pues esta será la representación, y si es no, esta será la representación, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que si B es dado A, pues ya tuvo que haber ocurrido, ¿no? Ejercicio 1. Grupos y tipos sanguíneos. Si se le seleccionan al azar dos de los 100 sujetos, calcule la probabilidad de que ambos sean del grupo O del RH positivo. Entonces aquí ya tenemos la probabilidad. Tenemos 39 individuos sobre el 100. ¿Por qué 100? Porque esta es la cantidad de la muestra, 100 sujetos. Por 38. ¿Por qué razón? Porque ya estamos quitando a los dos individuos que se seleccionaron entre 99. ¿Por qué 99? Porque aquí ya tenemos la resta del primer individuo que se había restado previamente. Al momento que hacemos la multiplicación nos da 14.96 por 100. El porcentaje es de 14.96. La probabilidad de que estas dos personas sean, en este caso, seleccionadas y pues en este caso con este tipo de grupo sanguíneo. Donadores de sangre universales, escasos en el mundo. Los individuos que tienen sangre del grupo O y del RH negativo se consideran donadores universales, ya que pueden donar sangre a cualquier persona. Si se selecciona al azar 4 de los 100 sujetos, calcula la probabilidad de que todos sean donadores universales. Bien, para ello vamos a tomar en cuenta la muestra. Tenemos como donadores universales, de acuerdo a nuestra tablita, nada más tenemos a O, RH negativo, 6. Entonces tenemos aquí 6 sobre el total de la cantidad de sujetos, que son 100. Ahora bien, al momento de hacer la selección, nos están indicando que 4 de los sujetos son, pues en este caso son los que se van a seleccionar. Entonces aquí vamos a quitar a uno de ellos. Dice aquí 5 entre... Sí, al momento de que tomamos a uno de los individuos, que son 6, quitamos a uno. Vamos a ver, si se seleccionan al azar 4 de los 100 sujetos, 4 de los 100 sujetos, calcula la probabilidad de que todos sean donadores universales. 4. Tenemos 6, 4. 4 de los 100 sujetos, calcula la probabilidad de que todos sean donadores universales. Bien, si aquí tenemos el total, que son de nuestra muestra 6 donadores entre el 100, pero vamos a seleccionar a 4, entonces al momento de seleccionar a 4 ya el evento ya fue modificado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una modificación, porque nuestro evento ya no es de vamos a modificarlo. Ya el evento que tenemos aquí ya no son, ya tenemos menos 4, ya nada más quedaría 2 sobre 2 entre 96. ¿Por qué razón? Porque ya aquí ya estamos quitando los 4 individuos. Bien, entonces ahora sí, 6 entre 100 por 2 entre 96 por 100. Bien, ese sería nuestro resultado, 1.25%. Porque sí, es muy bajo el porcentaje. Entonces tenemos 6 entre 100 por 2 entre 96. 1.25 a la menos 3, correcto. ¿Sí? $25. Bien. Ese es el resultado
que tenemos. Por lo tanto, también es totalmente coherente el resultado. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de personas donadoras de sangre universal es muy baja. Es muy baja, y más si tenemos una muestra de 6 individuos. Entonces, en una muestra aleatoria de 100 personas, entonces es muy baja, por lo tanto el porcentaje es totalmente coherente. Bien, ahora continuamos. Identificación de la voz de un criminal. Aquí tenemos, en un caso legal de Riverhead, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabaciones de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron la misma voz como la del criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calcule la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionaran la misma persona. ¿Constituye esto una duda razonable? Bien, de acuerdo a lo que es el problema, tenemos a 9 mujeres que identificaron a 5 tipos de voz, o sea, 5 voz indicaron que era la misma persona, ¿no? Entonces fueron 5 eventos los que se llevaron a cabo para poder escucharlo con esas 9 personas. Entonces tuvieron que haberse escuchado 5 grabaciones. Por lo tanto, al momento de hacer la multiplicación, o sea, 9 personas escucharon una grabación, igual 9 personas escucharon otra, y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, estos eventos no iban conjunto, o sea, uno no afectaba al otro, porque al final de cuentas las 9 iban a escuchar esa misma grabación. Entonces, al momento de hacer nuestro cálculo, multiplicamos el evento y nos da 0.00017 por 100. El porcentaje es de 0.0017%. Esa es la probabilidad de que al azar pues, se haya generado. Por lo tanto, sí, si hay una duda razonable, ya que de acuerdo a los cálculos, la probabilidad de que todas las participantes concluyeran que era la misma voz es muy baja. Bien, regla de multiplicación, ejercicio número 4. Whirring Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionaran al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los neumáticos, pero sin volverlos a volver a meter al grupo general, ¿no? sin reemplazo. Entonces aquí tenemos la muestra total, ya restándole los 200 neumáticos, son 4.800 entre 5.000. Al momento que tomamos el primer neumático, ¿no? Esta es nuestra cantidad, pero ahora al momento que quitamos el primer neumático, esta es la cantidad, menos 1, al igual que la cantidad total. El tercer neumático, aquí ya tenemos menos 2, y aquí también menos 3, perdón, menos 3. Y de igual manera aquí ya tenemos el cuarto neumático que vamos a quitar. Al momento que hacemos la multiplicación de todo esto, nos da 0.849 por 100, el 84.9% es nuestra respuesta, esa es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones. ¿Esto por qué razón? Es razonable el porcentaje por la cantidad de neumáticos en buenas condiciones. B. Si se seleccionan al azar 100 neumáticos para enviarlos a un distribuidor, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? El distribuidor debe de planear una forma para manejar los neumáticos defectuosos devueltos por los consumidores. Vamos a ver el cálculo. Tenemos 4.800 entre 5.000. Esta es nuestra muestra completa, pero si estamos seleccionando 100 para mandarlos a un distribuidor, pues ya este es nuestro segundo evento, ¿no? Tenemos 4.700 entre 4.900. Al hacer la multiplicación nos proporciona un 92.08%. La respuesta para la primera pregunta es esta, 92.08, y la respuesta para la segunda pregunta sobre el plan es que no necesariamente es necesario que se haga el plan. ¿Por qué? Porque el porcentaje es muy alto de neumáticos efectivos, por lo tanto, pues va a ser casi muy bajísimo de que un cliente llegue con el distribuidor y le diga, pues mi neumático me salió malo. Bien, por mi parte esto sería todo. Les agradezco yo mucho su atención.